Hola maestros y maestras, el día de hoy vamos a hablar sobre los instrumentos de evaluación, cuáles son y cómo se elaboran. Colegas, ¿qué es un instrumento de evaluación? Claro, el instrumento de evaluación es una herramienta específica, un recurso concreto o un material estructurado que se aplica para recoger la información que deseamos obtener para verificar los logros o dificultades de los estudiantes. Entre ellas tenemos la lista de cotejo y la rúbrica. Maestros, la lista de cotejo y la rúbrica son más comunes que utilizamos en nuestra labor docente. Ahora vamos a ver qué es una lista de cotejo. La lista de cotejo es un instrumento de evaluación que nos permite identificar la presencia o ausencia de un criterio de evaluación. Es formulado considerando la competencia, capacidades, desempeños y estándares. Colegas, la principal ventaja de este instrumento es la sencillez y rapidez para su diseño. ¿Cómo se elabora una lista de cotejo? Se recomienda formular los criterios de la lista de cotejo con un lenguaje sencillo y adecuado a la edad de los estudiantes. Colegas, la lista de cotejo brinda la posibilidad de autoevaluar su proceso de aprendizaje. La lista de cotejo puede desarrollarse al final de toda experiencia de aprendizaje. También contiene criterios de las competencias desarrolladas en la experiencia. ¿Cómo se elabora una lista de cotejo? Colegas, para la elaboración de una lista de cotejo se recomienda seguir los siguientes procesos. Observamos los procesos. Las acciones. La planificación consiste en planificar el que va a evaluar. Para ello se recomienda tomar como base la matriz de evaluación del aprendizaje del área, cómo seleccionar aquellas competencias y criterios que pueden ser evaluados considerando la presencia o ausencia del criterio en un determinado desempeño. Luego tenemos el diseño. Colegas, la lista de cotejo tiene partes como el título, las indicaciones del empleo, la columna en donde figuran los criterios, la columna en donde se precisan las descripciones del desempeño o aspectos a observar. Y finalmente, las columnas de ausencia o presencia de las descripciones específicas. Y por último tenemos la revisión. Este proceso consiste en revisar si se encuentra adecuadamente elaborada, si es comprensible para la edad de los estudiantes. Colegas, después de elaborar la lista de cotejo, se recomienda compartirla con otros docentes para identificar fortalezas y debilidades en su diseño. Por ejemplo, tenemos la lista de cotejo para el nivel primaria como parte de una experiencia de aprendizaje titulada Disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad en el tercer grado de primaria. ¿Cuál será la competencia, colegas? ¡Claro! Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Tenemos los criterios, si lo logré, no lo logré o necesito mejorar en algo. El primer criterio. El título de mi texto indica el nombre de la planta. Tenemos el segundo criterio. El propósito es difundir las características y beneficios de una planta de mi localidad.
y los cuidados que debemos tener con ella. Como tercer criterio, en mi texto utilicé la información relacionada al cuidado de la planta, su importancia para la vida de los seres vivos y sus beneficios. Tenemos como el cuarto criterio. Mi texto tiene mínimo 3 párrafos que corresponden a las preguntas ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Y cómo se usa? Y tenemos el otro criterio. Usé adecuadamente las mayúsculas y los signos de puntuación, punto aparte y punto final. Maestros, de acuerdo al avance, nosotros vamos a identificar el avance, si están logrando o no, y en qué necesitan mejorar. Colegas, como vemos, la lista de cotejo es sencillo de elaborar. Se plantea de acuerdo a la competencia a trabajar. Colegas, ahora vamos a ver qué es la rúbrica. La rúbrica es un tipo de escala de valoración que presenta criterios como eje y niveles de desarrollo. A partir de descripciones concretas, esta es empleada para evaluar los aprendizajes de los estudiantes expresados en desempeños. La rúbrica tiene ventajas y desventajas. La ventaja de este tipo de instrumento es que tanto la o el docente, así como la o el estudiante pueden identificar el nivel de logro del aprendizaje, ubicándolo en alguno de los descriptores elaborados. Asimismo, brinda información oportuna y amplia con respecto a lo que se espera que alcance el estudiante en relación a la competencia. Y la desventaja radica en que se puede caer en la estandarización, ya que las descripciones del nivel de logro de las competencias y criterios seleccionados son fijos e iguales para todos los estudiantes, es decir, no se logra personalizar las oportunidades de mejora. Bien, colegas, para la construcción de la rúbrica se recomienda lo siguiente. Primero, identificar la evidencia que será evaluada. En función a ello, reconocer la competencia, estándar y desempeño al que pertenece. Segundo, definir los criterios de evaluación de la matriz de evaluación del aprendizaje del área desarrollada. Y tercero, en la primera columna colocar los criterios a evaluar y en la fila vertical superior colocar los niveles de logro y de manera progresiva colocar las descripciones en cada recuadro. Bien, colegas, ahora presentamos el ejemplo de la rúbrica para el cuarto ciclo. Competencias. Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos en el área de ciencia y tecnología. El estándar del cuarto ciclo nos dice, indaga a explorar objetos o fenómenos al hacer preguntas, proponer posibles respuestas y actividades para obtener información sobre las características y relaciones que establece sobre estos. Sigue un procedimiento para observar, manipular, describir y comparar sus ensayos y los utiliza para elaborar conclusiones y expresa en forma oral, escrita o gráfica lo realizado, aprendiendo y las dificultades de su indagación. Tenemos los criterios, el inicio, el proceso, logro esperado y logro destacado. En el estándar nos manifiesta hacer preguntas y proponer posibles respuestas. Tomamos como criterio, plantea una hipótesis. Podemos plantear como el segundo criterio. Sigue un procedimiento.
podemos manifestar como el tercer criterio, plantea conclusiones. Colegas, para plantear el primer criterio, el alumno que está en inicio. La hipótesis responde a la pregunta de indagación, aunque sin hacer referencia a causa o efecto. En el proceso, la hipótesis responde a la pregunta de indagación y evidencia una causa o efecto. En el logro esperado, la hipótesis responde a la pregunta de indagación y contiene una causa y efecto que se relacionan entre sí. Y en el logro destacado, la hipótesis responde a la pregunta de indagación, contiene una causa y efecto que se relacionan entre sí y se sustentan en sus experiencias. Colegas, aquí se evidencia la dificultad en cada nivel, desde el nivel inicio hasta el nivel destacado. En el siguiente criterio, sigue un procedimiento el alumno que se encuentra en el nivel inicio. Menciona la secuencia de pasos que ha seguido para realizar el experimento. En proceso, describe la secuencia de pasos que ha seguido para realizar el experimento. Y en el logro esperado, explica la secuencia de pasos que ha seguido para realizar el experimento. Y en el logro destacado, evalúa la secuencia de pasos que ha seguido para realizar el experimento. Y en el criterio, plantea conclusiones, tenemos los alumnos que están en inicio. Plantea conclusiones que no se relacionan con la pregunta de indagación. Bien, los niños que se encuentran en proceso. Plantea conclusiones sobre lo aprendido en relación con la pregunta de indagación. Sustenta su respuesta en la información proporcionada. Y en logro esperado, plantea conclusiones sobre lo aprendido en relación con la pregunta de indagación, haciendo referencia a los datos recogidos en el experimento y la información proporcionada. En logro destacado, plantea conclusiones en las que responde nuevamente la pregunta de indagación. Sustenta su respuesta en los datos recogidos en el experimento y la información proporcionada. Colegas, como observamos, para la elaboración de la rúbrica se debe tomar en consideración el estándar del ciclo y los criterios se obtienen del estándar de aprendizaje relacionando a la competencia. Queridos maestros, recuerden que los instrumentos de evaluación son documentos que permiten recoger información de acuerdo a criterios definidos previamente. Responden a la pregunta: ¿con qué recojo información acerca del nivel de logro de mis estudiantes? Demostrando en las evidencias. Y recordamos, para recoger información del avance del desarrollo de las competencias se puede utilizar lista de cotejo, rúbrica, entre otros. Muchas gracias, maestras y maestros, por su atención.